Patrick Jane entra en la sede del CBI con su actitud despreocupante de siempre, observando distraídamente todo a su alrededor. Antes incluso de llegar a su oficina, algo capta su atención en el hall principal. Junto al carrito de café, Grace Van Pelt está compartiendo un momento claramente romántico con un hombre desconocido. Sus risas suaves, la cercanía entre ambos y el beso que intercambian dejan en evidencia que se trata de algo más que un simple encuentro casual. Patrick se detiene unos segundos a observar la escena con una sonrisa divertida, disfrutando silenciosamente de lo que está viendo. Poco después, Grace entra en la oficina principal y se encuentra con un ambiente bastante cargado. El equipo acaba de recibir la noticia de que otra división realizará una auditoría, lo que provoca fastidio general, comentarios de disgusto y un clima de tensión. A pesar de eso, Grace Van Pelt mantiene su excelente humor. Se dirige a su escritorio con una energía inusual y comienza su trabajo con entusiasmo, como si nada pudiera arruinarle su día. Patrick se suma a la conversación y les cuenta lo que acaba de presenciar en el carrito de café. La reacción de Rigsby es inmediata. Su expresión se ensombrece y queda claro que la noticia lo afecta más de lo que está dispuesto a admitir. Antes de que la conversación pueda continuar, el teléfono de Patrick vibra. Al leer el mensaje, su actitud cambia por completo. La ligereza habitual desaparece de su rostro y da un paso a una seriedad repentina. Sin perder tiempo, sale corriendo por el pasillo buscando a Lisbon. El mensaje es breve, provocador y aterrador. Advierte sobre la presencia de una bomba muy grande en las inmediaciones y desafía directamente su inteligencia. La sede del CBI entra de inmediato en estado de emergencia. Se activa la evacuación general y todos los agentes abandonan el edificio con rapidez y orden. Minnelli informa que se trata de la tercera amenaza de bomba en este año, pero Patrick Jane está convencido de que esta vez no se trata de una falsa alarma. Hay algo personal en la forma del mensaje, algo que apunta directamente hacia él. Analiza las palabras con rapidez y llega a una conclusión clara. Si la bomba es grande y está cerca, lo más probable es que se encuentre en el estacionamiento. Sin esperar autorización, corre hasta allá y comienza a revisar uno por uno los autos, mirando por las ventanillas con creciente desesperación. De pronto, se detiene al descubrir una escena estremecedora. Dentro de una camioneta, un hombre se encuentra esposado a la carrocería con un artefacto explosivo activado a su lado. Un temporizador digital avanza sin pausa, marcando los segundos que restan. En la frente del hombre, escrito con marcador, hay un mensaje que no deja lugar a dudas sobre la amenaza. Patrick intenta abrir las puertas, pero están bloqueadas. Golpea las ventanas con todas sus fuerzas, trata de forzarlas, busca desesperadamente algún modo de sacar a aquel hombre, pero no lo consigue. El temporizador sigue descendiendo de manera implacable. La víctima lo observa con pánico absoluto, consciente de que su tiempo se está agotando. La explosión ocurre antes de que Patrick Jane pueda alejarse lo suficiente. La onda expansiva lo lanza por los aires, lo hace chocar violentamente contra otro vehículo y lo arroja al suelo con una fuerza devastadora. Aturdido, intenta incorporarse. Sus ojos arden intensamente. Se lo frota varias veces, convencido de que el polvo y el humo le están impidiendo ver. Sin embargo, la oscuridad no desaparece. La realidad se impone con una brutal claridad. Ha perdido la vista. En el hospital, Patrick Jane permanece tendido en una camilla con los ojos vendados. La doctora intenta tranquilizarlo, explicándole que ha tenido una enorme fortuna al sobrevivir a esta explosión. El estallido podría haberlo matado o haberle provocado lesiones permanentes. Aún así, él se muestra inquieto, incómodo y poco conforme con la situación. La médica le informa que su ceguera es muy probablemente temporal y que se debe a pequeños coágulos de sangre flotando en los vasos cercanos al cerebro, lo que provoca una ceguera cortical. En la mayoría de los casos, la visión regresa espontáneamente en un plazo de 48 a 72 horas. Cho entra en la habitación con la información del caso. La víctima se llamaba James Medina, tenía 44 años y trabajaba como corredor de bolsa. La camioneta había sido robada el día anterior. Surge la posibilidad de que el hombre hubiera estado involucrado voluntariamente, pero Patrick lo descarta por completo. Está convencido de haber visto el terror en los ojos de Medina, una expresión incompatible con la idea de un sacrificio voluntario.
Para él, todo apunta a que el verdadero objetivo del atentado era obligarlo a presenciar aquella muerte como advertencia. El mensaje escrito en la frente del hombre confirma esa sospecha. Aunque está ciego, su mente sigue trabajando con la misma precisión de siempre, reconstruyendo la lógica detrás de cada detalle. En Sacramento, Cho y Rigsby visitan la casa de la familia Medina. La viuda se despide de su hermana, quien se lleva a los pequeños para protegerlos hasta que el responsable sea capturado. Durante la conversación, ella explica que, debido a la crisis económica, su esposo había recibido numerosas amenazas por parte de clientes furiosos. Sin embargo, menciona a un hombre en particular que había ido a confrontarlo personalmente y con gran violencia. De regreso en el CBI, la investigación conduce hasta Terry Andrews, empleado de un club nocturno llamado Hype. Lisbon y Rigsby lo localizan y lo trasladan para interrogarlo. Terry manifiesta abiertamente su odio hacia Medina y no oculta su desprecio por su muerte, pero niega haber participado en aquel atentado. Patrick aparece en la oficina con gafas oscuras y bastón blanco, asistido por un agente. Ha abandonado el hospital contra su recomendación médica. Avanza con cierta torpeza hasta la sala y escucha atentamente. Analiza cada detalle, el tono de voz, la respiración, el pulso y hasta el olor corporal del sospechoso. Finalmente concluye que pueden dejarlo en libertad. Según su percepción, el enojo que manifiesta es auténtico, no el miedo ni la culpa propio de alguien que ha cometido un asesinato. Convencido de que su ceguera ha potenciado sus sentidos, Jane insiste en que existe un vínculo directo entre él y James Medina y solicita hablar con la viuda. La casa de los Medina es cálida y ordenada, con un aire familiar que contrasta con la tragedia reciente. La viuda recibe a Patrick, Jane y a Lisbon con amabilidad, a pesar del dolor evidente que aún la atraviesa. Les ofrece un poco de té y los invita a sentarse en la sala, donde los recuerdos de su esposo parecen estar presentes en cada rincón. Patrick, guiándose con su bastón y con la ayuda ocasional de Lisbon, se mueve con cuidado por el ambiente, prestando atención a cada sonido, cada aroma, cada textura. Percibe de inmediato la dedicación con la que ese hogar había sido construido y mantenido. Le transmite a la mujer su impresión de estar en un lugar lleno de afecto y luego le explica que sospecha que tanto ella como su esposo han sido parte de un plan mucho más grande, uno que también lo incluye a él. Busca un vínculo que conecte a James Medina con su propio pasado. La mujer acepta colaborar sin reservas y le entrega una caja con objetos personales de su marido. Patrick los examina uno por uno con sumo cuidado. Primero toca unas gafas de lectura, confirmando que Medina las usaba a diario. Luego pasa un gemelo con forma de herradura, símbolo de la afición compartida por la equitación. Finalmente, sus dedos recorren la superficie fría y pulida de un reloj de lujo. Percibe la joya incrustada y el grabado en la parte posterior, un toro perfectamente delineado. Ese detalle activa en él un recuerdo poderoso. En su mente reaparece la imagen de una mujer sentada frente a él años atrás durante una de sus antiguas sesiones como falso psíquico. Ella sostenía un reloj idéntico con la misma joya y el mismo grabado. En aquel momento, Patrick Jane había realizado una lectura emocionalmente intensa, una de las tantas en las que utilizaba información vaga, gestos sutiles y la observación para construir una narrativa que impactara profundamente en su cliente. El recuerdo lo sacude con fuerza, dejándolo momentáneamente perturbado. Se recompone, agradece la colaboración de la viuda y se retira junto a Lisbon. De regreso en la sede del CBI, Patrick Jane relata la experiencia al resto del equipo. Explica que ese mismo reloj había aparecido en una consulta realizada muchos años atrás, vinculada a una familia llamada Lynch Halstead. Sin embargo, no logra recordar el nombre de la mujer ni el contexto exacto de la sesión. Grace se encarga de cruzar la información. Revisa los registros de antiguos clientes y los compara con los datos de la empresa hasta que obtiene una coincidencia clara. El nombre que surge es Carol Gentry. Al escuchar ese nombre, Patrick Jane sufre un nuevo flashback. Recuerda una escena particularmente intensa en la que se encontraba frente a una mujer profundamente alterada.
Durante la lectura, había canalizado la supuesta presencia de su madre fallecida, asegurándole que la perdonaba. Le había sugerido que existía una culpa no resuelta, una herida emocional que debía sanar. Sin embargo, lejos de reconfortarla, aquellas palabras despertaron en ella una furia incontrolable. Carol insistía en que había sido una buena hija, que no tenía nada que reprocharse. Patrick, como siempre, logró calmarla y cerrar la sesión, pero su enojo había dejado una impresión duradera. La información posterior revela que Carol Gentry se había quitado la vida poco tiempo después y que no dejó familiares directos. La revelación deja al equipo en silencio durante unos segundos. Grace continúa investigando y descubre un segundo vínculo con la misma empresa. Se trata de Jill Lamont, esposa de Paul Krieger, antiguo empleado de Lynch Halstead. Una vez más, la mente de Patrick Jane retrocede en el tiempo. Recuerda una consulta en la que Jill sostenía un reloj idéntico al de Medina. Durante aquella sesión, Patrick le había asegurado que su esposo le era infiel y que debía enfrentarlo para salvar su matrimonio. La revelación había provocado un terremoto emocional que desembocó en un divorcio devastador. Con el tiempo, se supo que la separación fue especialmente amarga y destructiva. Lisbon y Cho visitan al director ejecutivo del Lynch Halstead para obtener más información. Ahí se enteran de que Paul Krieger había sido despedido por James Medina tras un grave colapso emocional. Su vida personal se había desmoronado por completo y después de su despido había desaparecido sin dejar rastro. La obsesión por Medina y por Patrick Jane parecía haber crecido con los años. Mientras el equipo intensifica la búsqueda de Paul Krieger y de su ex esposa, la vida personal de Grace toma un giro inesperado. Dan Hollenbeck aparece en la oficina para verla. Su presencia resulta incómoda, sobre todo cuando se cruza con Rigsby, cuya actitud distante y tensa vuelve el ambiente casi irrespirable. Grace intenta suavizar la situación presentándolos, pero la tensión es evidente. Rigsby, impulsado por la preocupación y los celos, decide hablar con Dan en privado. Lo conduce hasta el baño, donde le deja muy en claro que Grace Van Pelt es una persona importante y que no permitirá que nadie la lastime. Dan aparenta comprender y mostrarse conciliador. Durante un instante, Rigsby cree haber logrado su propósito. Sin embargo, cuando se da la vuelta para marcharse, Dan lo ataca de manera brutal. Un golpe seco en la rodilla lo hace caer y luego lo golpea repetidamente hasta dejarlo inconsciente. Sin mostrar la menor vacilación, lo esposa y lo abandona en el suelo antes de regresar tranquilamente a la oficina. Ahí se comporta con absoluta normalidad. Intercambia algunas palabras con Grace, restándole importancia a cualquier incomodidad previa y expresa su deseo de conocer al famoso psíquico del que tanto ha oído hablar. Grace, sin sospechar nada, lo conduce hasta donde Patrick Jane descansa en el sofá. Patrick Jane, aún ciego, percibe la presencia del recién llegado. Se presentan y estrechan las manos. Jane ofrece un saludo cálido utilizando ambas manos como suele hacer para captar más información sensorial. Durante ese breve contacto, algo en la tensión corporal de Dan despierta una vaga sensación de inquietud, aunque no logra identificarla del todo. Patrick se disculpa por su curiosidad excesiva y bromea sobre su deseo de asegurarse de que Grace Van Pelt encuentra un buen hombre. Luego comenta de que tiene hambre. Cuando Grace se aleja para buscarle algo para comer, Dan se inclina hacia Patrick y deja en claro, con una amenaza silenciosa, que cualquier movimiento equivocado tendrá consecuencias fatales para ella. Grace regresa hacia el sofá con la intención de buscar algo para que Patrick coma, pero antes de alejarse del todo, recibe una llamada urgente de Lisbon. La noticia la paraliza por completo. La investigación ha llegado a una conclusión clara. Paul Krieger es el responsable del atentado. Durante años ha desarrollado una obsesión enfermiza tanto con James Medina como con Patrick Jane, a quienes culpan por la destrucción de su vida. Además, surge un dato devastador. Paul Krieger tiene un hijo y su nombre es Dan Hollenbeck. Grace siente que el mundo se le viene abajo en cuestión de segundos.
todo encaja de golpe. La amabilidad que tenía Dan, su aparición repentina, su insistencia en conocer a Patrick, la agresión contra Rigsby. El pánico la invade mientras gira sobre sus talones, dispuesta a correr de regreso junto a Patrick, pero se encuentra cara a cara con Dan, que ya le está apuntando con un arma. Sin permitirle reaccionar, Dan lo obliga a entrar de nuevo en la oficina. Patrick percibe el cambio inmediato en el ambiente. La tensión, el silencio forzado, la respiración agitada de Grace, todo le indica que algo va terriblemente mal. Dan deja en claro que ha utilizado a Grace para acceder al estacionamiento y colocar ahí la bomba. La acusa a ella, y sobre todo a Patrick Jane, de haber arruinado su infancia, su familia y el futuro de su papá. En su mente, la falsa lectura que desencadenó en el divorcio de sus padres fue el inicio de una cadena de desgracias imposible de parar. Con movimientos rápidos y violentos, esposa las manos de Grace detrás de su espalda y obliga a ambos a salir del edificio. Los conduce hasta el estacionamiento, manteniéndolos siempre bajo la amenaza constante del arma. Ya en el exterior, se cruzan con un guardia de seguridad que, sin comprender de todo la situación, lo detiene por un instante. Esa breve distracción resulta suficiente para que Jane, guiado por el instinto y la desesperación, lance un golpe certero contra el rostro de Dan. El impacto lo hace retroceder, y Grace aprovecha para correr junto a Patrick, alejándose lo más rápido posible. Ambos atraviesan el estacionamiento a toda velocidad hasta encontrar un automóvil con las llaves puestas. Suben de inmediato, pero la situación es desesperante. Grace no puede conducir debido a las esposas, por lo que Jane, completamente ciego, debe ponerse al volante. Con el corazón desbocado y guiándose por los sonidos, las vibraciones y la memoria espacial, intentan maniobrar entre los autos. El escape es caótico. El vehículo choca contra otros coches, postes y barreras. Cada giro es un acto de fe, cada acelerón es un salto al vacío. El ruido de los impactos se mezcla con la respiración agitada de ambos. A pesar del peligro, Patrick continúa avanzando, decidido a no rendirse. Dan los alcanza rápidamente, avanza hacia ellos con el arma en alto, dispuesto a terminar lo que ha empezado. La amenaza es inmediata y mortal. Justo cuando se dispone a disparar, Lisbon aparece en un costado y sin vacilar le dispara por la espalda, neutralizándolo por completo. Grace rompe en llanto, temblando sin poder contener la descarga emocional. Patrick permanece inmóvil unos segundos procesando lo ocurrido. Lisbon se acerca visiblemente alterada y no puede evitar reprenderlo por su imprudencia, consciente de que su obstinación casi les cuesta la vida. Mientras tanto, Van Pelt corre al baño al enterarse de lo ocurrido con Rigsby. Ahí lo encuentra siendo atendido por un paramédico. Está golpeado, magullado, pero vivo. El alivio la invade al instante. Sin pensarlo, lo abraza con fuerza y le pide perdón. La cercanía, el miedo reciente y la emoción acumulada los acercan peligrosamente y por un momento parece que un beso está a punto de producirse. Sin embargo, la aparición inesperada de un conserje rompe la intimidad del instante. Incómodos se separan. Rigsby, aún aturdido, se retira para completar el informe del incidente, dejando a Grace reflexionando sobre lo cerca que estuvieron de cruzar una línea que ambos han evitado durante tanto tiempo. Al día siguiente, la calma regresa lentamente en la oficina del CBI. Patrick Jane se encuentra sentado en su sofá con las vendas aún cubriendo sus ojos. Permanece quieto durante varios minutos, respirando con calma, como si temiera lo que está a punto de descubrir. Finalmente, comienza a retirarlas con cuidado. Parpadea varias veces. Al principio todo sigue siendo oscuridad, pero luego aparecen formas borrosas, manchas de luz, sombras imprecisas. Poco a poco, la neblina se disipa y la visión regresa. Durante unos instantes se queda inmóvil, simplemente observando el mundo que reaparece ante él. Los rostros de sus compañeros, los colores, la luz filtrándose por las ventanas, los pequeños detalles cotidianos que antes pasaba desapercibidos. Todo parece nuevo, como si lo estuviera descubriendo por primera vez. Lisbon se acerca y observa en silencio, aliviada. Patrick sonríe con una mezcla de gratitud, cansancio y una profunda sensación de haber recibido una segunda oportunidad.
El equipo continúa con su rutina habitual, pero la experiencia ha dejado una huella imborrable en todos ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Patrick Jane permanece en silencio contemplando su entorno, consciente de lo frágil que es la vida y de lo cerca que ha estado de perderlo todo. Y con esto termina este episodio. Antes de terminar, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy cubriendo todos los capítulos con todos los casos de las temporadas, así que te invito a que entres y encuentres la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.